Muy bien, vamos a iniciar este cuarto y último video sobre el ejercicio de registro de costos de un solo producto. Ya a este punto hemos registrado todas las transacciones, incluyendo la que se refiere a la liquidación de la hoja de costos. También hemos visto la provisión del IVA, hemos hecho la respectiva provisión y ya tenemos la mayorización completa. Y por lo tanto, el punto siguiente que vamos a hacer es el balance de comprobación, el cual es un documento sumamente importante porque nos permite verificar la cuadratura de cada uno de los registros que hemos hecho, tanto a nivel de libro diario como a nivel de libro mayor, detectar posibles errores y corregirlos. Entonces, tenemos acá la mayorización completa. Son un total de 24 cuentas las que se han utilizado, ¿verdad? Desde la partida 1 hasta la partida 14. Y con esta mayorización, pues vamos a armar el balance de comprobación. Es importante aclarar que el balance de comprobación tenemos que ordenar las cuentas de acuerdo al código que cada una de ellas posee. Es importante eso porque de esa manera garantizamos que a la hora que armemos tanto los documentos relativos al cálculo de resultado como cuando hagamos el balance general, no tengamos dificultad para ubicar cada una de las cuentas que van a intervenir. Yo hoy acá tengo el balance debidamente ordenado, ¿verdad? Esto usted lo puede hacer de manera, o sea, cuenta por cuenta. Yo aquí ya lo tengo por cuestión de tiempo, ya lo tengo armado. Vamos a dar este color muy oscuro. Eh, Vamos a dar este. No, ¿verdad? Como que no es muy, no me gusta mucho. Vamos a darle otro colorcito un poco más apegado al color que tenemos ahí. Perdón, este es relleno. La cuenta. mm, bueno, este no me gusta. Vamos a dejar este color como muy claro, ¿no? Aquí tenemos ya todas las cuentas desde la caja, bancos, deudores comerciales, crédito fiscal, inventario de materia prima, inventario de materiales, inventario de productos en proceso, inventario de productos terminados, maquinaria y equipo de fábrica, depreciación acumulada, acreedores comerciales, acreedor varios, débito fiscal, obligaciones fiscales, salarios por pagar, capital social pagado, costo de ventas, gastos de distribución, gastos de administración, materia prima en proceso, mano de obra en proceso, gastos de fabricación en proceso, ventas y devoluciones sobre ventas. Vamos a ir cuenta por cuenta y lo primero que vamos a hacer es trasladar, obviamente, de la T, los movimientos tanto deudor como acreedor, o sea, la suma del debe y la suma del haber. Entonces, tenemos acá que en el caso de la caja tiene un movimiento deudor de 17,875. Eh, Según esto, pues no han habido abonos, por lo tanto, el saldo va a ser el mismo, ¿verdad? $17,875. En el caso de bancos, tenemos un movimiento deudor de 9,800. Luego tenemos un movimiento acreedor, que es aquel cheque con el cual pagamos el transporte de mercadería, que son $904. Por lo tanto, nos queda un saldo deudor de $8,896. Deudores comerciales tienen un movimiento deudor de 31,390,15 y un movimiento acreedor de 426,01, que fue la devolución que hizo el cliente, y eso nos da un saldo de 30,964,14. Luego, el crédito fiscal tiene un movimiento deudor de 1,124,50 y un movimiento acreedor similar, por lo que el saldo nos va a dar cero, ¿verdad? Esa cuenta ya está liquidada en la partida número 14, si no me equivoco.
Bien, permítame. Luego tenemos los inventarios. El inventario de materia prima que tenía un movimiento deudor de 23,000, luego un movimiento acreedor de 9,500, por lo cual nos queda un saldo deudor de 13,500 dólares. Luego el inventario de materiales que tiene 1,500 dólares de movimiento deudor, 750 de movimiento acreedor, y por lo tanto nos queda un saldo deudor también de 750 dólares. El inventario de producto en proceso tiene 8,134,29 de saldo deudor. No hay movimiento acreedor, por lo tanto, el saldo viene siendo el mismo, ¿no? El inventario de productos terminados tiene un movimiento deudor de 22,615,71 y un movimiento acreedor de 8,631,70, que es precisamente el costo de ventas que creamos en la partida 12A, y por lo tanto nos queda un saldo deudor de 13,984,01. La maquinaria empezó con 219,600, no hubo abonos, por lo tanto nos queda el mismo saldo. La depreciación acumulada inició con saldo cero, pero luego, cuando registramos los gastos de fabricación, pues ahí agregamos 1,500 dólares de depreciación acumulada, con lo cual nos da un saldo acreedor de 1,500 dólares. Acreedores comerciales tiene un saldo, eh, no tiene movimiento deudor, solo tiene un movimiento acreedor de 17,910, con lo cual nos da un saldo acreedor de la misma cantidad. Acreedores varios, igual no tiene movimiento deudor, sí un movimiento acreedor de 960,50 que corresponde al pago a algunas provisiones que hicimos de energía, y parece que hay uno de papelería. Por lo tanto, el saldo es 960. En el caso de débito fiscal, ¿verdad? Tiene un movimiento deudor de 2,446,43 porque esta cuenta ya está liquidada, ¿no? Tiene un movimiento deudor y acreedor igual, por lo tanto su saldo sería cero. Luego las obligaciones fiscales, que comenzamos con un movimiento deudor de cero, luego está 1,272,92, que es el IVA, con lo cual nos queda el mismo saldo, ¿verdad? Ahora, salarios por pagar, igual no tiene movimiento deudor, sí un acreedor de 11,600, y el saldo acreedor pues son también 11,600. El capital social pagado es de 275,600 dólares. Nada más, entonces no ha habido más movimiento, pues que le queda el mismo saldo. En el caso de costo de ventas, tiene un saldo deudor de 8,631,70, que lo creamos en la partida 12A, con lo cual nos quedaría un saldo igual, 8,631,70. Los gastos de distribución tienen un saldo deudor, mejor dicho, un movimiento deudor de 3,000. No hay, como normalmente pasa con los gastos, a menos que hayan errores, los gastos nunca van a tener abonos, siempre van a ser cargos, ¿verdad? Los gastos son deudores por naturaleza. Ahorita no vamos a explicar por qué razón son deudores, pero bueno, sí, ¿verdad? Aprovechemos el punto. Al final, tanto los gastos, todos los gastos que hay, vienen a parar al estado de resultados. Y entre más gasto hay, la utilidad es menor. Y la utilidad es una cuenta subsidiaria del patrimonio, es decir, está incluida dentro del patrimonio, y por lo tanto, los gastos disminuyen la utilidad y por lo tanto, indirectamente también disminuyen el patrimonio. Y como el patrimonio tiene saldo acreedor, entonces disminuye con los cargos y aumenta con los abonos. Por eso es que los gastos se cargan y los ingresos se abonan, porque uno genera un efecto negativo en el caso de los gastos
y los ingresos generan un efecto positivo en el patrimonio. Muy bien, entonces los gastos de administración igual, tenemos el mismo saldo. Y vamos a las cuentas de proceso. Las cuentas de proceso, la materia prima tenemos 9.500, pero ya la abonamos también con 9.500, por lo tanto su saldo va a ser cero. La mano de obra en proceso igual, son 6.500 cargados, le abonamos 6.500, por lo tanto su saldo también es cero. Y los gastos de fabricación en proceso tienen 3.250 de movimiento deudor, lo mismo de acreedor, y por lo tanto su saldo también es cero. En el caso de las ventas, no hay movimiento deudor, por lo mismo, porque son ingresos, ¿no? Y su naturaleza es acreedora al aumentar el presupuesto, perdón, el patrimonio, y su saldo igual quedaría acreedor. Y las devoluciones, al ser una cuenta inversa a la venta, sí tiene un movimiento deudor, no tiene movimiento acreedor, y por lo tanto su saldo final es de $377. Ahora, los totales nos quedarían así. Tanto el movimiento deudor como el acreedor están cuadrados con 370.694.78, ¿verdad? En ambas columnas. Eso demuestra que está cuadrado. Y luego los saldos, el deudor 327.662.14 y también el saldo acreedor queda con la misma cantidad. Con eso verificamos la cuadratura, la corrección aritmética, como le llaman algunos, de los registros que hemos hecho. Ahora bien, vamos a elaborar ya con esto, vamos a determinar si ha habido utilidad o si ha habido pérdida, en qué cantidad ha sido. Para eso vamos a elaborar dos cuadros, tal como lo vimos anteriormente en la materia costos, ¿no? Eh, Vamos a hacer primeramente el estado eh, de costo de producción. Le ponemos el nombre de la empresa. El estado de costo de producción, que lo hemos visto mucho más completo. Aquí va un poco más compacto por cuestiones prácticas y porque el ejercicio sí está planteado. Y recordemos que primero hay que poner los conceptos, luego una columna 1, una columna 2, que esto lo hacemos para referencia. Y comenzamos con el inventario inicial de productos en proceso. Ahí sin inventar FIO, va a haber un error de digitación. ¿De dónde vamos a sacar el inventario inicial de productos en proceso? Eso es el saldo con el cual arrancó esta cuenta, que según la mayorización, el inventario de productos en proceso empezó con $6.500. Entonces ahí le vamos a poner $6.500, que es con lo que empezó. A esto le vamos a agregar lo que se conoce como costo incurrido, y ese está formado por los tres elementos básicos, que son la materia prima, que vamos a sacarla de la cuenta materia prima en proceso, que son 9.500, la mano de obra, que lo vamos a sacar también de la cuenta de proceso, que son 6.500, y los gastos de fabricación, eh, que son 3.250. La suma de esos tres valores me va a dar el costo incurrido, que son $19.250. Eso se lo vamos a sumar al inventario inicial de producto en proceso y nos va a dar como resultado un subtotal, que en este caso sería un subtotal que nos daría 25.750. Ahora, a esto habrá que restarle el inventario final de producto en proceso, que este lo tenemos acá en el balance de comprobación, que tenemos inventario de producto en proceso, el inventario final es 8.134.29. Entonces, ese valor se lo vamos a restar, ¿verdad? 8.134.29, y en la resta nos va a dar como resultado el costo de producción, que para este caso serían
17,615,71. Ese sería nuestro costo de producción. Ahí pueden hacerle una captura para luego ustedes copiarlo, o si lo han ido copiando paso a paso, pues es mucho mejor. Vamos ahora al estado de resultados propiamente dicho. Igual ponemos los encabezados y vamos a poner acá pues conceptos y lo vamos a hacer a 2 columnas. Esto del número de columnas que debe llevar un estado financiero dependerá de la forma en que queremos que la información aparezca, ¿verdad? Podemos hacerlo con 2, 3 o más columnas, pero en realidad las columnas están limitadas por el tipo de información o la cantidad de información que tengamos disponible. Recordemos que el estado de resultados va a empezar primero con las ventas netas, y para calcular las ventas netas yo necesito las ventas totales, que las voy a colocar aquí en la columna 1, y hubo una devolución, ¿se acuerdan ustedes? De $377, que fueron aquellas 100 unidades devueltas, y al restar ventas totales menos devoluciones, me va a dar 18,441,72, que serían en todo caso eh, mis ventas netas. A esto yo le voy a restar el costo de ventas. Y para el costo de venta yo necesito primero el inventario inicial de productos terminados, que en este caso son 5,000 pesos. Veamos la mayorización. Ahí está la respuesta. Aquí está, mire, $5,000, con lo cual arrancó esa cuenta. Y por lo tanto, a esto le voy a sumar el costo de producción, que ya lo calculé aquí arriba, estos 17,615,71. Y eso me va a dar la suma, me va a dar lo que fue la producción disponible, es decir, los productos que ya están en la bodega, más los productos que se han fabricado, en suma, me van a dar la producción disponible. Ahora bien, a esa producción disponible yo le voy a restar el inventario final de productos terminados, que este lo tengo en el balance. Perdón, se me abrió lo que no era. Eh, Inventario final, que lo voy a encontrar acá. Dice productos terminados, 13,984,01. Ese es el inventario final de productos terminados, pero no saca la producción disponible. Aquí falsa. 22,615,71 menos 13,984,01. Eso me va a dar el costo de venta, que serían 8,631,70. Bien, al restar nosotros las ventas menos el costo de ventas, eso nos va a dar una utilidad que nosotros le llamamos comúnmente utilidad en ventas. Si nosotros observamos, las ventas netas son mayores al costo de ventas, por lo tanto hay una utilidad. Y esa utilidad nos va a dar $9,810,02. Pero a esto habrá que restarle los llamados gastos de operación. Y aquí tenemos 2 gastos, que son los de distribución, que son $3,000, y los de administración, que son $1,950. Por lo tanto, los gastos de operación serían 4,950. Al hacer la resta de la utilidad menos el gasto de operación, me va a dar la utilidad de operación, que en este caso sigue siendo utilidad, porque observamos que la utilidad en venta es no mucho, pero sí es mayor que el gasto de operación. Por lo tanto, acá va a dar $4,860,02. Esa sería nuestra utilidad de operación, pero a esto habrá que restarle otras cositas, ¿verdad? Como por ejemplo la reserva legal, que de acuerdo al Código de Comercio, en este caso es una sociedad anónima, le corresponde el 7%. Entonces le sacamos el 7% a esa utilidad de operación y me da, perdón,
me va a dar 340.20 dólares. Y la diferencia le voy a llamar utilidad antes de reserva e impuesto, que van a ser 4.519.82. ¿No? Ya a eso yo le voy a aplicar el impuesto sobre la renta, que como la utilidad es menos de 150,000, mucho menor, ¿verdad? De 150,000 dólares, el artículo 41 de la ley de impuestos sobre la renta dice que si es menos de 150,000, le voy a aplicar el 25%, y si es más de 150,000, le voy a aplicar el 30%. Eso me va a dar 1.129.95 dólares, que no le he puesto aquí el impuesto, de impuesto sobre la renta. Eso se lo resto y me va a dar la utilidad del ejercicio, que en este caso serían, perdón, 3.389 dólares con 86 centavos. Esa sería la utilidad del ejercicio. Y con eso terminamos de calcular el resultado del periodo y estamos listos ya para elaborar el balance. ¿Ya? La mayor parte de los saldos que vamos a usar en el balance van a salir del balance de comprobación. Todas las cuentas de arriba, ¿no? Y vamos a hacer un par de ajustes que no se han visto contablemente, porque habría que hacer la liquidación o sea, las partidas de liquidación, que no es parte del video. Debería haberse hecho, pero no es parte, ampliaría demasiado el ejercicio. Y eso nos va a hacer de que tengamos que hacer algunos ajustes. Pero bueno, vamos acá con el nombre de la empresa, balance general, y comenzamos con el activo. En el activo nosotros tenemos el activo corriente, y dentro del activo corriente tenemos efectivo equivalentes, y dentro de efectivo tenemos la caja con 17.875 dólares. Tenemos el banco con 8.896, y por lo tanto el efectivo equivalente son 26.771 dólares. Seguimos con cuentas y documentos por cobrar. Ahí tenemos deudores comerciales con 30.964.14, que sería el mismo valor que trasladaríamos al rubro de cuentas y documentos por cobrar. Luego tenemos el inventario, y aquí tenemos un desglose, ¿verdad?, de los 4 inventarios. Primero la materia prima, que quedó con un saldo de 13.500. Aquí van los inventarios finales. Luego materiales, que quedó con un saldo de 750. Luego los productos en proceso, que quedaron con un saldo de 8.134.29. Y los productos terminados, que quedaron con un saldo de 13.984.01. Y la suma de los 4 inventarios nos da 368.30. Ya con eso cerramos el activo corriente y sacamos eh, el total, que serían 94.103.44. Y el total de activo, vamos con el activo no corriente. En el activo no corriente tenemos propiedad, planta y equipo, y ahí tenemos la maquinaria, ¿no?, que está con la misma cantidad, pero ya le aplicamos una depreciación acumulada, que en este caso serían 1.500 dólares, para lo cual nos quedaría un valor neto en el rubro. ¿Cómo se llama? Vamos a ver aquí qué ha pasado. ¿Por qué no me da la cantidad? Bueno, lo vamos a hacer sobre la marcha. Sería esto menos esto,
Veamos si no hay un problema acá. Vamos a ver. Total activo corriente, más bien total activo, eh, nos quedaría 312.203.4. Sí, está bien, ¿no? Estamos bien. No sé por qué no dio ese valor ahí. Ya con eso seguimos con el pasivo y patrimonio. Y dentro de ellos, pues tenemos primero el pasivo, y dentro del pasivo el corriente, y dentro del pasivo corriente cuentas y documentos por pagar, y dentro de ese rubro tenemos acreedores comerciales, que creo que es la única cuenta que está, ¿no? Es el mismo valor. Y luego seguimos con las otras cuentas por pagar, que ahí sí tenemos varias. Tenemos primero, vamos a ir subiendo, acreedores varios, que tiene 960.50, obligaciones fiscales, que tiene esto. Por eso le hemos puesto ahí eh, un, un asterisco. ¿Por qué? Porque en el balance de comprobación, las obligaciones fiscales aparecen con 1.272.92, que es el IVA. Pero a eso hay que agregarle, ¿verdad? Hay que agregarle este impuesto, que también es una obligación fiscal, que es de 1.129.95. Entonces, la suma de lo que trae las obligaciones fiscales acá en el balance, que son 1.272.92, más el impuesto que hemos calculado acá, esa suma es la que nos da estos 2.402.88, ¿verdad? Porque si no hacemos ese ajuste, el balance no cuadraría. Y luego le agregamos los salarios, que son 11.600, con lo cual nos queda ya un rubro de cuentas, otras cuentas por pagar, de 14.963.38. Y por lo tanto, nuestro pasivo, ¿verdad? Porque no hay pasivo no corriente, entonces de una vez tiramos el pasivo. Sería, perdón, sería de 32.873.38. Y a eso le voy a agregar el patrimonio, que va a estar compuesto por el capital social, que tiene 275.600. Y aquí voy a hacer otro ajuste, quizá no un ajuste, sino un agregado de cuentas, porque tengo que agregarle la reserva legal, que la tengo acá, la reserva legal, que es 340.20. Hay que agregársela. Y le tengo que agregar también la utilidad del ejercicio, que también la tengo acá en el estado de resultados, que es 3.389.86. Y por lo tanto, mi patrimonio, al sumar esos tres valores, me va a dar 279.330.06. Para lo cual nos va a dar un total de pasivo y patrimonio de 312.203.44, que sería la cuadratura, ¿verdad? El activo acá lo tenemos cuadrado con el patrimonio, pasivo y patrimonio. Y con eso terminamos el ejercicio. Este sería el último paso y con eso concluimos. Muchas gracias por su atención.